en la otra capacitación, y bueno, en el mes de la diabetes, en el mes de la movida de la diabetes, bueno, decidimos hacer esta capacitación, pero puede ser charla, y la idea es poder saber más, interiorizarnos más sobre la diabetes, sobre la alimentación y sobre la actividad física. Por eso está Giselle Mosegui, que es de la Fundación de Diabetes del Uruguay, Patricia Gotero, nutricionista, que es de la parte de programas especiales de Gol al Futuro, y Olga Saporiti, la compañera que trabaja en el Departamento de Actividad Física y Salud. Así que ellos van a ser las expositoras. Lo que vamos a hacer va a hablar Giselle. Si quieren hacer preguntas, vamos a hacerlo levantando la manito con las reacciones y abren el audio, ¿les parece? Y tenemos unos minutitos para preguntas, después habrá para Patricia y después habrá Olga, y levantamos la manito, ¿está? Bueno, Martín Baroli, me gustaría saber si nos puede abrir el micrófono, y Sandra, y decir de dónde son. André. Hola, buenas tardes. De Montevideo. ¿De una plaza de deporte? No, soy profesor de educación física. Perfecto, gracias. De nada. Bienvenido. Gracias. Hola, yo soy Sandra Panzini, inspectora por la Secretaría en Canelones. Disculpen que llegué unos segunditos tarde, pero bueno, acá estamos. Bueno, no sé, le doy la palabra a Giselle, que empiece, así vamos Andrea empezando. está comentando que es nutricionista, que Andrea por el chat me está poniendo que es nutricionista de Piriápolis. ¿Se escucha? Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Que Andrea puso por el chat que es nutricionista de Piriápolis. ¿Está? Bien, de bien. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Una alegría compartir este rato con ustedes. Como dijo Corina, soy Giselle Mosegui, la presidente de Fundación Diabetes Uruguay, que es una organización sin fines de lucro que hace 12 años que venimos trabajando y apoyar a las personas con diabetes, brindándoles educación que nos falta dentro de lo que es el sistema de salud, y bueno, y concientizar al entorno de las personas con diabetes sobre esta condición de vida, y de qué forma los pueden llegar a poder ayudar frente a diferentes situaciones, de, bueno, qué pasaban en los centros deportivos, como también qué pasaban en los centros educativos, y bueno, venimos trabajando hace años con ANEP, y bueno, con Secretaría Nacional del Deporte, llegando a guías de acción para los diferentes ámbitos. Hoy vamos a hablar de las guías de acción que se crearon y que están colgadas en la página de Secretaría y también de la Fundación, guías de acción para los centros deportivos para población con diabetes, sobre la diabetes, y bueno, unificar un poco de información. Porque bueno, está bueno que si ustedes tienen alumnos con diabetes, sepan de qué forma es que ellos se manejan, y bueno, y de qué forma eventualmente ustedes pueden llegar a asistirlos o ayudarlos en situaciones que se puedan llegar a dar en su tratamiento. ¿Por qué desde la Fundación nos interesa bueno, promover una vida saludable? No, porque no es solamente una vida saludable para las personas con diabetes, sino bueno, para todos en general, para evitar las enfermedades no transmisibles. Dentro de ellas está la diabetes, pero también está el tema del sobrepeso, de la hipertensión, problemas del corazón, problemas de cáncer. Entonces, nos interesa muchísimo la promoción justamente de, bueno, de una alimentación saludable y actividad física para todos, en especial para la población con diabetes, pero la promovemos para todos.
Entonces, el tema de vamos a conversar sobre, bueno, qué sucede y qué relación tiene la actividad física con la diabetes. Entonces me gustaría que ustedes me digan, algunos que se animen, cuando escuchan la palabra diabetes, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Que me digan, que yo voy a tomar nota. Sin vergüenza, digan. Abran audio y digan. Escucho. Daniel Moranzoni. Sí. Tuve la suerte de trabajar con alguien con diabetes, con una persona adulta mayor, y lo primero que se me ocurrió fue tener que asesorarme porque no tenía mucha idea y hablar con médicos. Y lo primero que me asustó fue que me dijeron que en una clase se me podía morir. Entonces ahí tuve que asesorarme más y bueno, y sobre todo el tema de que es muy peligrosa la baja del azúcar que se produce con la actividad física. Ahí va. Perfecto. ¿Alguien más que quiera decir algo? Cuando piensan en diabetes, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? Exceso de azúcar en la sangre. Bien. Y el mal funcionamiento de la hormona de la insulina. Bien. O duda que tengan. ¿Alguien más quiere aportar alguna idea? Bueno, si no quieren, aquí hasta acá llegamos. Bien, entonces, vamos a decir bien qué es la diabetes. La diabetes se caracteriza por una persona que tiene diabetes tiene valores elevados de azúcar en sangre. ¿Tá? ¿Por qué se produce eso? La hormona, la insulina, dentro del páncreas están unas células en especial que son las que generan la insulina, por algún motivo no es suficiente para lo que el organismo necesita. Entonces, como la insulina lo que hace es bajar en definitiva los niveles de azúcar en sangre y llevar los nutrientes a las células, al faltar la insulina, los valores de azúcar en sangre quedan elevados y ahí es cuando decimos que eso es consecuencia de vida sedentaria y de mala alimentación, hay un tema de sobrepeso. Y tenemos que decir que la diabetes es una pandemia. Hoy en día, que hablamos tanto de pandemia, la diabetes es una pandemia en donde se dice, es una enfermedad crónica y silenciosa. Crónica porque una vez que aparece, no se va más. Y es silenciosa porque en la mayor parte de los casos puede suceder que tengan diabetes y no lo saben hasta que no van a un médico. Entonces, ahora vamos a ver en qué situaciones es que se puede llegar a dar esa situación. No es contagiosa, no tenemos cura, por ahora lo que tenemos es el tratamiento y la educación en diabetes, y entonces por eso tan importante desde la Fundación brindar esta información. Y el 90% de los casos son con diabetes, de los cuales 150.000 puede ser que tengan diabetes y no lo saben. Entonces, eso es muy interesante saber. De repente que dentro de la población que ustedes manejan, capaz que hay personas que tienen diabetes y que todavía no lo saben, que todavía no están diagnosticadas. Vamos a hablar de 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es la que es el 10% de la población, afecta principalmente a niños, a adolescentes, a bebés o adultos jóvenes. En este caso, esta no se puede evitar. La diabetes tipo 1 no se puede evitar, es autoinmune, quiere decir que el propio organismo ataca a las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, y entonces no hay generación de insulina. Yo siempre digo, la fábrica de insulina cerró. Sin insulina no podemos vivir. Entonces la persona se tiene que inyectar insulina para poder vivir. A estas personas que tienen este tipo de diabetes se les llama insulino dependiente, porque dependen de la insulina exógena que se tengan que inyectar para poder vivir.
¿Bien? Entonces, en este caso, hay que hacer todo lo que el páncreas hace automáticamente, hay que hacerlo manualmente. Entonces, hay que tener muchísimo conocimiento y control del manejo de la insulina, del manejo de la actividad física, del manejo de la alimentación, para poder estar estable. Se puede, pero hay que saberlo manejar. En este caso, como el organismo rápidamente, y no se sabe por qué, deja de producir insulina, ahí hay los casos que no están sin diagnosticar, porque sin insulina no podemos vivir mucho tiempo. Entonces, aparecen síntomas cuando se produce el debut, que se llama diabetes tipo 1, y los síntomas son de tener mucho hambre, comer mucho, y a pesar de eso bajar de peso, orinar mucho, tomar mucho líquido y estar siempre cansado. Todo esto tiene una explicación, y es porque al estar los valores de azúcar elevados, porque no hay insulina, el organismo quiere depurar esa sangre. Lo hace a través del riñón, por eso es que se orina mucho. Al orinar mucho se empieza a producir una deshidratación, y por eso es que el síntoma de la sed. Los de la sangre no están llegando a la célula porque no está la insulina. Entonces por eso es que hay un hambre excesivo, digamos, porque la orden al cerebro es: quiero comer, necesito nutrientes. Se come mucho, pero no se aprovecha lo que se come. Porque estos síntomas en general se dan todos juntos y son bien notorios. Entonces no es porque un día tomó mucha agua, tiene diabetes tipo 1. Pero está bueno que en un centro deportivo ustedes sepan de esto, y que si observan a una persona que está teniendo estos síntomas, que va frecuentemente, adviertan y le digan que consulte al médico. Esta es característica de niños jóvenes y adultos jóvenes, también puede pasar. ¿Ah? En la diabetes tipo 2, que es la más conocida, la que generalmente aparece a partir de los 40, 45 años, está asociada a los malos hábitos de alimentación y vida sedentaria. Esta sí es hereditaria, pero se puede evitar. A pesar de tener la base genética favorable a tener diabetes tipo 2, se puede evitar. ¿Cómo? Teniendo una buena alimentación, haciendo actividad física, no teniendo sobrepeso. Entonces, de ahí la importancia, porque esta diabetes, la que es pandemia, se puede evitar. Tenemos que tratar de revertir esta situación, promocionando justamente realizar actividad física y una alimentación saludable. En este caso, los síntomas son más discretos, porque el organismo sigue generando insulina, pero en forma insuficiente. O sea, el organismo le está pidiendo al páncreas que genere más insulina según lo que se come, y no está pudiendo. El páncreas es un órgano que se cansa. Entonces, si nosotros lo exigimos mucho, ¿de qué forma se exige? Teniendo sobrepeso, comiendo muchos dulces, comiendo mucha harina. Entonces, ahí se le exige al páncreas más de lo que puede dar. Y ahí es cuando aparece la diabetes tipo 2. Entonces, los síntomas son discretos porque hay insulina y el organismo se empieza a acostumbrar a vivir, digamos, con valores más elevados de azúcar en sangre, pero empieza a provocar daño ese azúcar elevado. Entonces, a lo largo de los años, de repente una persona va al oculista porque no está viendo bien, y resulta que eso ya es una complicación de la diabetes que la tiene hace 10 años y que no fue al médico y no se diagnosticó a tiempo, con valores más elevados, pero igual estaba provocando un daño. Entonces, por eso la importancia de que tenemos que tratar de promover, de ir al médico una vez al año, hacerse los controles de rutina, porque el examen de sangre de rutina, el azúcar en ayunas, ahí ya nomás nos puede dar un vistazo de decir, bueno, acá estamos en situación de que puede aparecer una diabetes por cuando aparece un valor elevado. Lo preocupante de todo esto es que además está empezando a aparecer la diabetes tipo 2 en niños. ¿Por qué? Porque los niños están teniendo una mala alimentación, no están haciendo actividad física, tenemos un porcentaje altísimo de sobrepeso, y entonces esta patología, que es característica de los adultos, está empezando a aparecer en los niños. Entonces realmente es una situación preocupante. Con respecto a la diabetes gestacional, esta puede llegar a aparecer en un embarazo, que se da obviamente, bueno, porque la madre aumenta de peso por el embarazo, y bueno, produce lo mismo, digamos, que la diabetes tipo 2 cuando hay sobrepeso. Esta de alguna forma se podría llegar a tratar de evitar teniendo un peso adecuado al momento de quedar embarazada, no aumentando más de lo que se debiera aumentar. El bebé no va a nacer con diabetes, si la mamá tiene una diabetes gestacional, pero sí la madre se tiene que cuidar mucho para que el bebé no tenga ninguna complicación.
En general, después del embarazo, esta diabetes se revierte, o sea, el mecanismo de la insulina se normaliza porque los requerimientos bajan, porque la madre baja de peso, digamos, pero como el mecanismo y el metabolismo de la insulina ya falló, queda más propensa a tener después diabetes tipo 2. Por eso es que una madre, luego de una diabetes gestacional, se debiera seguir cuidando de no tener sobrepeso, tener una buena alimentación y hacer actividad física para no tener una diabetes tipo 2. ¿Ah? El tratamiento de la diabetes tipo 2, en general, se maneja con medicación oral, que lo que hace es ayudar a aprovechar la insulina que el cuerpo genera. Hay veces que con eso solo no alcanza y requieren de más insulina y se tienen que inyectar insulina. En ese caso se le dice diabetes tipo 2 insulino requirente, quiere decir que requiere más insulina de la que su cuerpo puede generar. Pero no es que pase a ser diabetes tipo 1, porque el origen es diabetes tipo 2, cambia el tratamiento. Acá tenemos un glucómetro, que es el aparatito que se utiliza para saber cuánto tenemos de valor de azúcar en sangre, para en función de esta medida tomar acciones a la hora de comer, a la hora de hacer el ejercicio, porque bueno, esto es lo que tenemos que manejar, digamos, desde afuera, que el páncreas hace automáticamente, si nosotros comemos genera más insulina, si hacemos ejercicio deja de generar insulina, pero en los casos de insulino dependiente que lo hacemos desde afuera, es muy importante la medición del valor de glucosa. Se hace con una punción capilar, con una gotita de sangre, se pone en la tirilla y en el glucómetro da el valor de azúcar en sangre. Ahora existen también los sensores, que es un parche que va en el brazo y que con un lector se pasa y se sabe cuál es el valor de azúcar en sangre, y además da, eso para que ustedes sepan, unas flechitas, que esas flechitas indican con qué velocidad el azúcar está subiendo, baja. Ahora, por ejemplo, hacer actividad física, porque si está con un valor de glucosa con bajada en picada, claramente tiene que comer, porque si no, durante la actividad física se puede sentir mal y tener una hipoglicemia severa. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, pero para que vayan viendo el por qué es importante el saber cuánto tenemos de azúcar en sangre. En el caso de diabetes tipo 1, en donde dijimos no existe nada de insulina en el cuerpo, se la tienen que inyectar, para poder hacer lo más parecido de lo que hace el páncreas, se manejan dos tipos de insulina. Una insulina de acción lenta, que se da 1, 2 o 3 veces al día, según el tipo de insulina, porque hay diferentes laboratorios y tienen diferentes tiempos de acción. El tratamiento es específico de cada uno, no es que sea un tratamiento para todo el mundo. Entonces, pero en general se maneja una insulina de acción más rápida, que se da cada vez que se come, ¿bien? Porque nuestro páncreas, cada vez que nosotros comemos, genera más insulina para poder metabolizar el alimento que ingerimos y poder bajar ese azúcar en sangre y mantener los niveles estables. La forma de administrársela es de jeringas o a través de una bomba de insulina, que tiene un cartucho con repositorio de insulina y va suministrando insulina a lo largo del día, y cuando va a comer la persona le indica cuánta insulina necesita para poder mantener los valores estables de la glicemia. Entonces, lo que es el tratamiento es lograr este equilibrio, ¿no? Siempre como que las personas con diabetes son como qué come, qué ejercicio hace, qué medicación se da. Entonces, por eso es que es tan importante la educación de una persona con diabetes y entender cuál es el mecanismo de la diabetes, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros comemos? Nos suben los valores de glucosa en sangre. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio? Nos bajan los valores de azúcar en sangre. ¿Qué pasa cuando nos damos insulina? Nos bajan los valores de azúcar en sangre. Entonces, es lograr el equilibrio para poder estar con valores estables y poder hacer cualquier actividad que se quiera hacer. No es que una persona con diabetes diga, tal actividad no puede hacer. No, la puede hacer, pero hay que tener el valor de glicemia adecuado para poder realizar la actividad durante el tiempo que la va a hacer, porque sabemos que mientras que está haciendo actividad física, los valores de la insulina, antes de hacer la actividad física, también la insulina le va a hacer estar bajando los valores. Entonces, por eso es que es tan importante tener idea de cómo es que nos tiene la duda
duda? Se corta. ¿Quieren plantearla ahora o la quieren plantear al final? No sé. No, se corta. Que se te corta, Giselle. Sí. Hola, Daniel. ¿Sí? Que no sé si Daniel quería hacerle alguna pregunta, que está levantando la mano. Sí, ¿qué tal? Yo quería preguntar el tema de los valores, si los va a nombrar después, porque no sabemos. Los valores normales, ¿cuáles son? Los valores normales de la... Sí, los vamos a nombrar. Bien, eso era nomás, gracias. Sí. Ahora vamos para ahí. No, por favor. El tema es, justamente, ¿cuáles son los valores normales de azúcar en sangre? Una persona que no tiene diabetes, los no normales. Cuando estamos por encima de 110, se le dice que es una hiperglicemia. Si estamos por debajo de 70, se le dice que es una hipoglicemia. ¿Por qué se puede llegar a una hiperglicemia? Bueno, porque de repente se comió de más con respecto a la insulina que se tenía que dar o a la medicación que tomó. Se puede dar también frente a situaciones de estrés, situaciones de nervios o una infección. Esos son momentos en donde la hiperglicemia. Pero ¿qué tenemos que hacer frente a una hiperglicemia? Principalmente tomar agua, orinar mucho, tener mucha sed, el estar irritables o incluso dolor de estómago. Entonces, frente a esta situación, frente a estos síntomas, una persona con diabetes se debiera controlar su valor de glicemia para ver qué valores que está teniendo, para a partir de eso tomar acciones. Siempre queremos conocer cuál es la situación y actuar. Entonces es muy importante saber cómo actuar según el valor. Entonces, eso es bien específico de cada persona, según el tratamiento como lo tenga indicado. Acá vamos a hablar de generalidades. Pero de repente lo que yo diga acá, capaz que a una persona, a un niñito, a un chiquito, no le aplica, o a un adulto mayor no le aplica. Cada persona debe saber cuáles son sus valores objetivos. ¿Bien? Porque actúa diferente, el ejercicio actúa diferente y el alimento actúa diferente. Entonces es bien personalizado el tratamiento. Pero bueno, frente a esta situación de estos síntomas, le decimos, bueno, vamos a hacer un control, a ver en cuánto estamos. ¿Por qué? Porque si estamos con un valor muy elevado, una hiperglicemia, con un valor de azúcar en sangre mayor de 240, 250, no se recomienda hacer actividad física, ¿bien? Porque está faltando insulina en el cuerpo. Pero también va a depender, porque si estamos con un valor, de repente una persona va a hacer una maratón y está en 3 gramos, se puede controlar si tiene cetonas o no, eso es algo muy específico que la persona con diabetes, si hace deporte, lo va a saber. Se controla si tiene cetonas o no, eso nos indica si en el cuerpo hay insulina. Si hay insulina, con 3 gramos puede salir a hacer la maratón, porque va a gastar mucha glucosa de la que tiene en sangre. Pero si va a jugar a la rayuela con 3 gramos, un niño no. Entonces va a depender mucho de qué tipo de actividad vaya a hacer por cuánto tiempo. Pero en general, la idea es, con valores de más de 240, no se debiera hacer actividad física. Se debieran controlar si tienen cetonas o no, eso indica si en el cuerpo tiene insulina suficiente o no, y para definir si puede hacer la actividad física. ¿Bien? Porque puede ser que esté con un valor alto porque recién comió. Si recién comió y se dio la insulina, va a estar alto, pero recién comió y se dio la insulina le va a bajar, entonces puede hacer la actividad física. Pero si está con un valor alto de hace más de 2 horas que se dio la insulina y que comió, ahí es cuando tenemos que empezar a evaluar qué se hace. ¿Sí? ¿Qué pasa con una hipoglicemia? Un valor bajo, con respecto a la hiperglicemia, un detalle, ¿no? Las complicaciones de la diabetes aparecen con valores de hiperglicemia durante muchos años. Por eso es que una persona que no está diagnosticada, que tiene valores de azúcar en sangre elevados durante muchos años, ahí es cuando aparecen las complicaciones. No es porque un día dé un valor high que puede llegar a dar en el glucómetro, quiere decir que no llega a medir cuánta azúcar en sangre hay porque es muy alto, vaya a quedar ciego, sino que durante mucho tiempo está con valores high, obviamente su organismo se va a empezar a dañar. Tenemos que atender la situación, obviamente, tenemos que tratar de corregirla, pero no es para llamar a la emergencia, a menos que esto del dolor de estómago puede llegar a
estar indicando que la persona de repente no se está dando insulina durante muchos días y llega a una situación de cetoacidosis, y eso sí es una situación grave. O sea, eso es una persona que está descompensada, que no se está controlando, que está comiendo como si no tuviera diabetes, comiendo azúcar y no dándose la insulina. Entonces, puede provocar dolor de estómago, puede provocar vómitos y, bueno, puede llegar a la muerte si estamos en esta situación de cetoacidosis, ¿no? De que durante varios días está con valores muy altos. Bien, en función contraria, por un valor bajo de azúcar, nuestro cuerpo no puede funcionar. Nuestro cerebro solamente funciona y se alimenta de glucosa. Entonces, es una situación potencialmente grave en el momento. No es que una hipoglicemia vaya a producir un daño a larga data. No, en el momento puede haber una situación grave, que es lo que comentaba hoy el profesor. ¿Por qué se puede llegar a dar una hipoglicemia? Porque se inyectaron insulina de más, porque se saltearon una comida, porque retrasaron una comida, porque hicieron mucho ejercicio y no se controlaron antes de arrancar el ejercicio y estaban en un valor bajito o normal y gastaron mucha glucosa y llegaron a una hipoglicemia. Yo siempre pongo el ejemplo que es como cuando nosotros vamos a salir a pasear en el auto, tenemos que ver qué combustible tenemos para ver la distancia que vamos a llegar, a dónde queremos ir si llegamos. Entonces esto es lo mismo. Antes de hacer la actividad física, tenemos que saber qué valor de glucosa tenemos para poder realizar la actividad física en forma normal. Ahora vamos a hablar de los valores. ¿Cuáles son los síntomas de una hipoglicemia? Un sudor frío, confusión mental, palpitaciones, visión borrosa, debilidad, fatiga, estar irritables, tener mucho hambre o dolor de cabeza. Los síntomas de la hipoglicemia como de la hiperglicemia son bien particulares de cada uno. Cada uno de repente se identifican qué es lo que siente cuando están con un valor alto o bajo. Está bueno que lo verbalice y que los que están alrededor, bueno, también conozcan. Bueno, a ver, cuando estás en hipoglicemia, ¿qué sentís? Porque a veces, frente a una hipoglicemia, una persona puede llegar a suceder que esté en hipoglicemia y no pueda pedir ayuda, porque está con un valor tan bajo que sus neuronas no están funcionando y no nos puede responder. Entonces, han pasado situaciones de jóvenes que están en hipoglicemia y lo consideran como si estuvieran alcoholizados, porque se comportan en forma anormal y es porque están en una hipoglicemia. Entonces, si estamos con una persona con diabetes que se está comportando en forma extraña y no nos responde, actuemos como si eso fuera una hipoglicemia. No esperemos a controlarlo y ver y verificar que es una hipoglicemia que tenga menor que 70. Lo que tenemos que hacer para atender una hipoglicemia es darle azúcar. Lo que está faltando en el cuerpo es azúcar. Entonces son 2 cucharadas de azúcar disueltas en agua, o 1 cucharada de miel, o un vaso de bebida azucarada, o 3 caramelos ácidos. Esa es la forma de resolver una hipoglicemia. Nos falta azúcar en la sangre, comemos azúcar pura. No es momento de comer chocolate, alfajor, tortas. ¿Por qué? Porque la grasa y la harina enlentece la absorción del azúcar. Nosotros queremos salir rápidamente de esa situación de emergencia. Entonces, le damos, la persona tiene que comer algo de esto, tiene que detenerse, no seguir haciendo la actividad que está haciendo. Si estaba haciendo actividad física, tiene que sentarse, dejarlo solo y traerle el azúcar. Se supone que en las plazas de deportes, primero, la persona normalmente lleva siempre consigo azúcar, ¿no? En las plazas de deportes hayan un botiquín de emergencia, y en ese botiquín de emergencia, donde hoy en día pueden tener el glucómetro que tienen, tener también ahí azúcar, miel o una bebida azucarada para frente a alguna de estas situaciones de emergencia, tenerlo ahí a mano y saber quién lo tiene y cómo se accede para dárselo a la persona. Se lo damos, esperamos 15 minutos, y que suba el azúcar en sangre, y a los 15 minutos sí le controlamos los niveles de azúcar en sangre. Si superamos el 0, salimos de la hipoglicemia. ¿Ahí qué tenemos que hacer? ¿Que se vaya a correr y hacer la actividad que pueda hacer? No, todavía no. Tiene que comer algún hidrato complejo para poder mantener el valor de azúcar en sangre, porque si no el azúcar, la glicemia sube rápidamente con el azúcar y baja de nuevo rápidamente. Entonces necesitamos, ahí sí, algo con grasa, algún lácteo, alguna fruta, para poder mantener el valor de azúcar en sangre. Y recién ahí va a ser la actividad.
Si a los 15 minutos se controla y todavía está en una hipoglicemia, se debe repetir el procedimiento. Se debe repetir que coma de nuevo 2 cucharadas de azúcar, o la bebida azucarada, o la cucharada de miel, o los caramelos tipo ácidos. ¿Tá? Si la persona, por estar tan bajo, puede llegar a suceder que se desmaye, puede llegar a suceder que convulsione. Frente a esta situación, no le vamos a poder dar ni el caramelo ni la bebida azucarada. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en posición segura, o sea, ponerlo de costado, y frotarle en las mejillas y en las encías la miel, o bueno, en su defecto, el azúcar. Frotarle, llamar a la emergencia, porque es una situación complicada, crítica, llamamos a la emergencia, pero mientras que viene la emergencia tenemos que hacer ese procedimiento, porque seguramente cuando llegue la emergencia, si le frotamos con azúcar o con miel, la persona se recupera. ¿Bien? Pero frente a la eventualidad que no se haya recuperado, tenemos que llamar a la asistencia. ¿Está claro eso? Entonces, esa situación es la que hoy comentaban que se puede llegar a dar. Por eso es que es tan importante, antes de hacer la actividad física, que se controle a ver qué valor de azúcar en sangre tiene, para ver si tiene en el tanque tanto combustible como para hacer la actividad que va a hacer. ¿Sí? Entonces, acá en la guía, que hoy hablábamos, que tenemos, que está colgada en la página de Secretaría y la de la Fundación también, ahí van a tener este gráfico que justamente explica lo que les contaba, ¿no? Frente a un valor, o que puede haber una hipoglicemia moderada o una hipoglicemia severa, ¿tá? Entonces, frente a un valor de menor de 70, es que la recomendación de comer las cucharadas de azúcar, la miel o la bebida azucarada, esperar los 15 minutos, volver a medir la glucosa. Entonces, si es mayor a 70, ahí puede comer algo para poder después mantener el valor de azúcar en sangre y ir a hacer la actividad. Y si no, volvemos a repetir de ingerir el azúcar pura y volvemos a esperar los 15 minutos. ¿Tá? Hasta que tengamos en un valor normal que pueda comer y ahí sale a hacer su actividad. Si está en una hipoglicemia severa, quiere decir que requiere una asistencia que solo la persona no puede resolver la hipoglicemia, entonces ahí es cuando tenemos que frotar la miel en las mejillas. Y está también el glucagón. El tema del glucagón es que, y lo que hace es que le indica al hígado que libere las reservas de glucosa que tiene para poder revertir la hipoglicemia. El tema es que el glucagón en general no va a estar en las plazas de deporte, porque esto se debe conservar en la ladera. Entonces el paciente, existe este elemento. Pero además el otro detalle es que cuando se hace actividad física, esa reserva de repente se gastó, entonces no funciona. ¿Tá? Cuando es una hipoglicemia severa por exceso de actividad física y que no se controló el valor de azúcar en sangre, ahí el glucagón no funciona y entonces, bueno, volvemos a la antigua, digamos, a la miel o a un suero glucosado por el médico que le pueda indicar, ¿no? Volvemos a la balanza y la importancia que tienen las ingestas, la actividad física y la insulina. ¿Tá? Y cuando vamos a hacer ejercicio, es lo que nos va a estar nivelando. Bueno, más ingesta según la actividad física que se vaya a realizar. Entonces, destacar que es importantísima la actividad física para una persona con diabetes. Es igual que la insulina. ¿Tá? Entonces, puede bajar hasta un 50% los valores de glicemia y los requerimientos de insulina también pueden bajar si la persona hace ejercicio en forma rutinaria. Por eso es que es tan importante fomentar la actividad física en las personas con diabetes. No porque la insulina sea mala, sino porque, porque mantiene los valores de glicemia más estables en forma más natural, haciendo actividad física. ¿Tá? Y bueno, pero es muy importante el autocuidado, el control de la glicemia antes de hacer la actividad física, eventualmente si la actividad es muy prolongada, durante la actividad física, que tenga que parar a controlarse para ver en cuánto anda el valor, a ver si necesita una colación o puede seguir haciendo la actividad, y después de la actividad física. Muchas veces sucede que al terminar la actividad física terminan con un valor alto de azúcar en sangre. Entonces dicen, ¿para qué hice actividad física si estoy con un valor más alto que cuando empecé? ¿Eso por qué pasa? Es la adrenalina que se genera en el cuerpo al hacer actividad física. Una vez que esa adrenalina baje, los valores de glicemia van a bajar. Entonces,
frente a un valor alto, al finalizar una actividad física, en lo que se recomienda es no ajustarse en ese momento. Esperar que pase media hora, llegar a la casa, ducharse, y ahí evaluar de nuevo qué valor tiene. Porque si se da la insulina ahí, después baja sola la glicemia, y como se dio insulina, van a hacer una hipoglicemia post-ejercicio. El control post-ejercicio es para evaluar si no necesita una ingesta, si no está con un valor muy bajo que requiera recuperar con algún alimento, ¿tá? No para ajustar al finalizar el ejercicio. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, antes de hacer la actividad física y tienen un 48, ¿qué les parece que tenemos que hacer? ¿La persona puede salir a hacer la actividad física con 48, que es menor de 70? ¿Qué opinan? Que no. Que no. Bien, entonces ahí tenemos que resolverlo como la hipoglicemia, como dijimos, con el azúcar, la miel, la bebida azucarada, esperamos 15 minutos, después volvemos a controlar. Si después de ese control ya está en un valor 105, bien, ahí puede comer algo para poder hacer la actividad física. Bien, si está en un high, antes de hacer la actividad física, les parece high, quiere decir que es un valor muy alto y que el glucómetro no lo puede medir. ¿Les parece que puede hacer la actividad física con un valor high? No, tampoco. No, bajo ningún concepto. Por más que vaya a hacer una maratón. Ahí se tiene que dar insulina, que baje ese valor a un valor adecuado según la actividad, y después hacer la actividad física. ¿Bien? Y bueno, y si está en un valor de 3,68, va a depender. En general, diríamos que no tiene que hacer actividad física. Sí, tendría que evaluar si tiene cetonas o no. ¿Cómo se evalúa si tiene cetonas o no? El mismo glucómetro, pero que en vez de medir glucosa, mide cetonas, que también con una gotita de sangre se pone, son tirillas especiales que la persona tendría que tener, ¿no? Entonces ahí sí dice que son cetonas negativas, pero de que, bueno, de repente merendó, se dio la insulina y después se controló antes de hacer la actividad. Entonces, claro, está alto porque recién comió, pero se dio la insulina. Entonces eso va a empezar a bajar. ¿Tá? Pero si son cetonas positivas, quiere decir que le está faltando insulina, no se recomienda hacer la actividad física con un valor por encima de 240, 250. ¿Sí? Este cuadrito es el que tienen en la guía. Entonces, justamente es, bueno, según la intensidad de la actividad, según el valor de la glicemia antes de la actividad, ¿qué se tiene que hacer? 30 minutos, Hay tiempo. Controla la glicemia. Falta la... Tiene se corta. menos de 1 gramo, tiene que comer algo. Y acá están las sugerencias de que tiene en forma segura. Si tiene más de 1 gramo, no necesita ningún carbohidrato. Y ahí les dan las recomendaciones: 3 galletitas, un jugo común. El jugo común es con azúcar, ¿tá? Media banana, una manzana o un ticholo. ¿Bien? Si va a hacer una actividad de duración moderada de 1 hora, según si tiene menos de 1 gramo, qué es lo que tiene que comer, si tiene entre 1 y 1,80, qué es lo que tendría que comer, y si tiene de 1,80 a 2,40, no necesita ningún carbohidrato. O sea, ahí tiene glucosa suficiente como para hacer esa actividad durante 1 hora. ¿Bien? Si va a ser una actividad de larga duración, de 1 a 2 horas, lo mismo, el cuadrito, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que comer. Esto se supone que la persona con diabetes lo sabe, lo debiera saber. ¿Tá? Son elementos para que ustedes también, porque muchas veces no se sabe manejar el tema de la actividad física y la diabetes, y nos ha pasado muchísimas personas en la fundación que se acercan porque dejaron de hacer actividad física porque le dijeron que tienen diabetes y tienen miedo de manejarlo. Entonces, ustedes con esto también los pueden ayudar. ¿Tá? También sepan que desde la fundación estamos para ayudarlos a ustedes y a las personas con diabetes que se acerquen y que tengan dificultades para manejar la actividad física, porque hemos tenido mucha experiencia, porque fomentamos mucho realizar actividad física y bueno, hemos aprendido mucho. Entonces, pero hay que sacarse el miedo y bueno, se tiene que controlar. Lo fundamental es controlarse, saber qué valor está, e irse conociendo. Bueno, sí, corriste durante 1 hora, arrancaste con 1,80 y terminaste con 1,30, mira qué bien. ¿Ah? Entonces, pero cada situación es diferente. Estos son lineamientos generales. ¿Ah? Los glucómetros que hoy les nombraba. Y bueno, y lo que ustedes dijeron al principio, bueno, la preocupación de que se puede morir alguien por diabetes frente a una situación baja,
bueno, son situaciones sí que lamentablemente se podrían llegar a dar, pero que las queremos evitar justamente promoviendo que se controlen antes de hacer actividad física. ¿Tá? No es decirle, porque tenés diabetes no corras porque me asusto, no. Vamos a controlarnos y hacer la actividad como cualquier otra persona, como cualquier otro niño, como cualquier otro joven. Hay que saberlo manejar. Esa balanza de, bueno, decir, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué como? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? El exceso de azúcar en sangre, sí, la diabetes es característica justamente por tener faltante de insulina, en algunos casos total, que es la diabetes tipo 1, en algunos casos parcial, que es la diabetes tipo 2, y por eso es que tenemos mucho azúcar en sangre. Y el mal funcionamiento de la hormona de la insulina, bueno, es el mal funcionamiento de las células del páncreas que generan la insulina, ¿tá? Que en algunos casos no generan y en otros casos, bueno, genera en forma insuficiente. No sé si tienen dudas por acá. Está bueno que, no sé si Corina hay alguna duda escrita, planteada en el chat. ¿Se escucha? ¿Están por ahí? ¿O me quedé hablando sola? No hay ninguna pregunta. Estamos, Giselle, te estamos acompañando acá, estamos bueno. atentos. No, el mensaje a transmitir, o sea, es que tenemos que tener conocimiento, y bueno, y eso es lo que queremos transmitirle a ustedes, ¿no? Bueno, cómo afecta la actividad física y lo importante que es la actividad física para las personas con diabetes. Para todos en general, pero para las personas con diabetes en particular. Y bueno, que ustedes pueden ser aliados en ayudarlos a que se saquen los miedos, y bueno, y que sí, que realicen actividad física porque es lo más saludable que pueden hacer. ¿Tá? Y bueno, y desde la Fundación sepan que estamos para ayudar a ustedes y bueno, y a las personas con diabetes que necesiten de apoyo, nos pueden contactar, en las redes nos encuentran por Fundación Diabetes Uruguay, se contactan y bueno, estamos para servir. ¿Bien? Dos consultas tendría, si puede ser. Claro. La primera, porque tengo oídas y tengo una chica que juega al voleibol, que es de tipo 1. Cuando son insulino dependientes, o sea, de que se inyectan, puede ser que es más amplio, es más variable, es más fácil que varíe la glucosa, o sea, que pase muy rápido, que cambie de una... sí, puede ser que es más rápido. Claro, porque ¿qué sucede? Varía más rápido por el hecho de que lo estamos haciendo a mano. Y las insulinas tienen determinado tiempo de acción, y la comida otro, y el ejercicio otro. Entonces, si no se maneja bien, digamos, todas esas variables, si de repente se dio la insulina y no comió, los valores de azúcar en sangre le van a bajar rápido, por ejemplo. Que en algunos casos está bueno porque es lo que necesitamos porque están altos, pero en otros casos, si van a hacer actividad física, tendrían que darse la insulina en conjunto con la comida, para que no se produzca esa bajada brusca y pueda hacer la actividad física. Sí, es más lábil, justamente los valores de azúcar en sangre son muy variables en una persona donde se inyecta insulina, porque el tratamiento lo estamos haciendo a mano, en forma artesanal. Lo que el páncreas funciona automáticamente y genera cuando tiene que generar y deja de generar cuando no necesitamos, nosotros al hacerlo a mano, bueno, ahí es donde aparecen los desfasajes y donde aparecen las variables, ¿no? Pero sí, es así. Bárbaro. Y lo otro, cuando la persona toma en pastillas, puede ser que haciendo actividad física prolongada pueda ir disminuyendo la cantidad de pastillas que tome. Porque digo, es bueno para transmitirlo cuando una persona viene y tiene, tenía entendido que a veces uno le dice, bueno, porque lo importante es que tenga confianza en nosotros como profesores, pero para que tenga confianza tenemos que decirle datos certeros. Entonces, bueno, a veces uno lee, pero a veces no sabe dónde es la fuente. Entonces creo que es bueno tener esta oportunidad, ¿no? Perfecto. Mira, la actividad física puede bajar en un 50% los requerimientos de medicación, la que sea. ¿Tá? Te cuento una experiencia. Nosotros fuimos con jóvenes de la Fundación, 2014-2015, fuimos a los Andes, fuimos a la cordillera de los Andes, todos con jóvenes con diabetes tipo 1, todos insulino dependientes. Durante los días que estuvimos en la cordillera, los chiquilines casi no se tenían que inyectar insulina, y tienen diabetes tipo 1. ¿Pero por qué? Porque hacían ejercicio y caminábamos igual 13 horas por día cargando la mochila y subiendo de la montaña.
Entonces, sí será importante la actividad física, que baja, justamente consume el azúcar y no necesitas insulina, porque te la estás gastando con actividad física. ¿Tá? Eso fue una situación extrema, convengamos, pero ahí vimos bien claro el efecto de la actividad física. Entonces, una persona con la actividad física que pueda hacer en una plaza, en la medida que hace en forma rutinaria, va a bajar los requerimientos de la medicación, porque va a estar bajando los valores de azúcar en sangre por hacer ejercicio. Hacer ejercicio gasta azúcar, y que es la acción que hace la insulina, la acción que hace la medicación que trata de ayudar a la acción de la insulina. Entonces, sin duda, pónganse firme con eso. ¿Hacen ejercicio? Si lo hacen en serio, les va a bajar, puede bajar el requerimiento de medicación. Y por eso es tan importante el diagnóstico precoz de la diabetes tipo 2, porque cuando empiezan a aparecer valores alterados de azúcar en sangre, no es que tengan que ir derecho a la diaformina. Capaz que solamente cambiando la alimentación, bajando de peso y haciendo actividad física no necesitan diaformina, pero hay que hacer algún cambio. Entonces, por eso la importancia del diagnóstico precoz. Si de repente con eso solo se mantienen, porque le bajan los requerimientos de la insulina que se necesita, entonces y se normaliza y tenemos valores estables. Entonces, si es importante la actividad física, es tremendamente importante. Y ustedes son justamente agentes de promoción de salud. Y bueno, está buenísimo que manejen esta información para transmitir ese mensaje a las personas, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Por favor. Bueno, sé que capaz que quedan muchas preguntas, capaz que si las dejan en el chat escrita las anotamos y después se las pasamos a Giselle, porque el tiempo... Y bueno, Patricia Gotero, nutricionista de la Secretaría Nacional de Deporte, programa, el área de programas especiales, Gol al Futuro. Todo tuyo. Había empezado a hablar y me di cuenta que no había prendido el audio. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, después de esta exposición de Giselle, la verdad que maravillosa, si no entendimos lo que trató de explicar es porque estábamos durmiendo, porque la verdad que fue bárbaro. Y bueno, siguiendo un poco, continuando con lo que hablaba Giselle de la importancia que tiene tanto la actividad física como la alimentación, sabemos que son los pilares importantes, no solamente para... el tratamiento de la diabetes en sí, sino también como parte fundamental en la prevención de la diabetes tipo 2, que ella lo que explicaba justamente era eso. La mayor parte de la diabetes, y gente de repente que desconoce, tiene que ver, y es importante, la influencia que tiene la alimentación. Entonces, hablando de eso, ¿no? De los principales factores de riesgo que existen, son los estilos de vidas no saludables que vemos que está sucediendo, ¿no? en la actualidad. La gente tiene una mala alimentación y además no realiza la actividad física que se recomienda por justamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cada uno de nosotros, ¿sí? Que trabaja con público, que trabaja con gente, que trabaja con la población, somos actores importantes en la transmisión del cambio, ¿no? El cambiar estos factores de riesgo que son fundamentales. Por eso es que está tan ensamblado lo que es la alimentación y la actividad física, para la prevención de varias enfermedades y específicamente la prevención de la diabetes, principalmente de la diabetes tipo 2, como explicaba ella, que es la que tiene más que ver con los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que fijarnos en lo que es la alimentación? El desbalance energético. ¿Qué significa esto? Que la gente consuma más cantidad de calorías de la que está gastando, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado de ese desbalance energético? Cuando es positivo, la gente aumenta de peso, ¿verdad? Entonces tenemos una persona con sobrepeso porque come más cantidad de calorías de la que gasta, y eso conlleva que se generen este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles, como es el caso de la diabetes. Entonces, el exceso de grasas saturadas, el exceso de grasas trans, el exceso de azúcares refinados, ¿sí? El escaso consumo de fibra que se encuentra dentro de los alimentos como las frutas, las verduras y las leguminosas, y el escaso consumo de grasas saludables
generan este desbalance energético. Entonces, lo que tenemos que tratar nosotros es de dar ese mensaje, ¿verdad? Utilizar cada una de las instancias que tenemos con la población para transmitir la importancia que tiene la alimentación saludable, y por supuesto no dejar de mencionar el alcohol. El alcohol es un nutriente que se le llama que tiene calorías vacías, porque en realidad solamente aporta calorías, se hace un desbalance energético positivo y no tiene ningún otro tipo de nutriente esencial para la vida. Entonces es fundamental eliminarlo de nuestra alimentación. Y entonces, ¿cómo nos plantamos? O cómo decimos, bueno, ¿cómo nos damos cuenta cuáles son los alimentos, ¿sí?, que es importante consumir y cuáles son aquellos que hay que evitar consumir? También es importante ubicarnos en el contexto, porque una persona que consume un alimento de mala calidad nutricional, hablándolo así, una vez cada tanto, o sea, una vez al mes, no es lo mismo que aquel que lo consume con una frecuencia diaria o una frecuencia semanal. Entonces, los contextos también son importantes. Con respecto a identificar cuáles son los alimentos naturales o cuáles son los alimentos que son de mala calidad, sabemos que el alimento que viene de la naturaleza como tal, ¿sí?, es el alimento el mejor, el de mejor elección. Por lo tanto, aquel alimento que sea más perecedero o que venga en su packing, digamos, en su packing natural, es el que hay que elegir. ¿Y cuáles son los alimentos que hay que tratar de evitar el consumo para justamente evitar tener una diabetes tipo 2? Son los alimentos que tienen el exceso de esos nutrientes críticos, que por suerte tenemos ahora actualmente una ley de etiquetado frontal de los alimentos, y es mucho más fácil para la población en general identificar cuáles son, no se ha promulgado que sean todos los alimentos, pero hay una gran mayoría de alimentos que tienen. Supongo que ustedes cuando vayan al supermercado, cuando van al almacén, han encontrado este tipo de productos que tienen estos logos, ¿sí? El exceso de grasas saturadas, el exceso de sodio y el exceso de azúcares es lo que nos estaría identificando que es un alimento de mala calidad. Y entonces, bueno, acá me gustó mucho esta imagen para que ustedes vean, el alimento natural siempre es un alimento que viene justamente de la naturaleza y es el que hay que tratar de elegir, y el alimento ultraprocesado o procesado es el que viene de la industria en general, ¿sí? Entonces, eso tenerlo presente, siempre como prevención, ¿verdad? Siempre como prevención en la salud, para justamente prevenir este tipo de diabetes. Pero bueno, falla la prevención de la diabetes, ¿verdad? De la alimentación saludable, como sucede, por algo tenemos el alto índice de obesidad, sobrepeso, y también la cantidad de personas con enfermedades crónicas no transmisibles en el Uruguay y en el mundo. Falla la prevención, o como explicó bien Giselle, sucede que el niño tiene ya una condición de que va a tener una diabetes tipo 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente tratar a esa persona con diabetes, ¿sí? Y además de la actividad física, además de la medicación, que puede ser la insulina, puede ser la hipoglucemia antioral, es la alimentación uno de los pilares del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente cuando tenemos una persona con diabetes? ¿Sí? Tenemos que saber cuáles son los objetivos de la nutrición, de la alimentación. El objetivo principal es que esa persona tenga un control metabólico correcto, lo que decía Giselle, mantener los valores de glicemia constante, es decir, ni muy altos ni muy bajos, ¿sí? Generando un balance entre todas las cosas, la actividad física que realice, la insulinoterapia o la medicación que tenga. Entonces, ese es uno de los objetivos. Pero además, si estamos frente a un niño, un adolescente que tenga diabetes tipo 1, nosotros tenemos que darle alimento ¿para qué? Para que ese niño crezca y se desarrolle de forma correcta. Por lo tanto, ojo con la eliminación de ciertos alimentos que muchas veces, o sea, por ignorancia o por desconocimiento, ¿no? No creo que nadie lo haga por maldad, uno elimina. No, tenemos que darle alimentación al niño para que pueda crecer y desarrollarse de forma correcta, ¿sí? La alimentación también tiene que aportar justamente los nutrientes correctos para que se eviten
y para que se prevengan las complicaciones crónicas que esas personas con diabetes pueden tener, ¿sí? Que pueden ser desde cosas pequeñitas como a cosas más grandes, o sea, problemas en la visión hasta problemas en el riñón, o sea, son muchas las complicaciones, pero bueno, con una alimentación correcta y manteniendo un balance, un control metabólico correcto, estas complicaciones no se deberían suceder, ¿sí? Y bueno, evitar, prevenir y tratar la hipoglicemia, que es de las cosas más agudas, más graves que nos puedan suceder. Entonces, como actores que estamos trabajando con personas con diabetes, tenemos que todos tener el mismo lenguaje, ¿sí? Decirle lo mismo a las personas, ¿no? De repente que el médico le diga una cosa, el profe de educación, de educación física le diga otra, sino manejar todos el mismo lenguaje con lo que tenga que ver con la alimentación. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿cómo tendría que ser la alimentación correcta para una persona con diabetes? Lo primero es equilibrada en cuanto a la cantidad de calorías, ¿sí? Ni más cantidad de calorías, porque nos genera sobrepeso, y el sobrepeso en una persona con diabetes tipo 1 es también grave, ¿sí? Porque se van generando otras complicaciones como dislipemias, hipertensión arterial, entonces no queremos además sumarle otro tipo de enfermedad a esa persona, entonces la cantidad de calorías que esa persona tiene que consumir tiene que ser la correcta, tampoco tiene que ser menos cantidad calórica, por lo que dijimos, un niño en crecimiento tiene que comer la cantidad de calorías que necesita. Y ahí entra un poco el rol del licenciado en nutrición, es decir, no es que todos tengamos que saber qué cantidad de calorías, pero sí saber que si un niño está aumentando de peso, quiere decir que acá pasa algo, ¿no? Está comiendo de repente más cantidad, o le falta un poco de actividad física. Entonces, el peso es una de las cosas que nosotros manejamos para saber si realmente está consumiendo la cantidad de calorías de una forma rápida, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. La cantidad de calorías va a depender de la edad del niño, no es lo mismo un niño de 1 año que un niño de 12, 14 años, del sexo también tiene que ver, del estado fisiológico. Una embarazada tiene un requerimiento calórico diferente que una mujer con su misma edad, pero sin ese estado fisiológico. Entonces, las cantidades de calorías hay que manejarlas dependiendo ese tipo de cosas. Y también, por supuesto, que va a depender de la cantidad de actividad física que realice. Alguien que hace más cantidad de actividad física va a necesitar más cantidad de calorías. Y con respecto a los hidratos de carbono, que ahora les explico qué son los hidratos de carbono, lo que hacemos en la diabetes, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, es eliminar los azúcares simples, los hidratos de carbono simples, y sustituirlos por endulzantes o edulcorantes no calóricos. Y hacer un control, y acá hay una diferencia, ¿verdad?, entre lo que es la eliminación y el control de alimentos con alto contenido de hidratos de carbono complejos, ¿sí? ¿Sí? Ah, perdón, pensé que hablaba alguien. Estimular el consumo de alimentos con alto contenido de fibra. La fibra es un hidrato de carbono que no se digiere, y lo que hace a nivel intestinal es justamente evitar que ese hidrato de carbono pase rápidamente a la sangre, ¿sí? Y el correcto aporte de grasas, enfatizando siempre la calidad de la grasa, ¿sí? O sea, tener presente, porque la grasa también enlentece el pasaje del hidrato de carbono hacia la sangre. ¿Qué es entonces el hidrato de carbono? Bueno, el hidrato de carbono, carbohidrato, o los azúcares, o el nombre que se le pueda llamar, es lo mismo, ¿sí? Es el macronutriente, es un nutriente que hay grande dentro de los alimentos, ¿sí? Uno se come un alimento, se digiere, se absorbe, y ese hidrato de carbono o carbohidrato se transforma como último en glucosa, o el azúcar de la sangre. Y eso es lo que tanto explicaba Giselle, que es lo que se mide la gente, ¿verdad? El valor de azúcar en sangre. Entonces, va a depender de la alimentación que tenga, la cantidad de azúcar en sangre que haya. ¿Y dónde encontramos estos hidratos de carbono, estos carbohidratos? ¿Sí? Primero tenemos que tener presente que se acuerdan que había dos, los simples y los complejos.
Los simples, los refinados, en las personas con diabetes se eliminan, se sacan. Le decimos que no los consuma. ¿Pero por qué le decimos que no los consuma? Porque fíjense acá, ¿qué sucede con estos alimentos? Rápidamente aumentan el valor de azúcar o de glucosa en sangre. Entonces, ¿dónde los podemos utilizar? Justamente en los momentos donde hay una hipoglicemia, ¿sí? Si bien hay que prevenir que la hipoglicemia suceda, sí se pueden utilizar, si sucede una hipoglicemia, este tipo de hidratos de carbono simples, ¿sí? Gracias. Los hidratos de carbono complejos, como bien dice la palabra, son como grandes moléculas, digamos, entonces el cuerpo demora en digerirlos y ¿qué sucede? De forma gradual aumentan el valor de azúcar en sangre, que es lo que nosotros buscamos. ¿Ah? Entonces, por eso esto se controla y esto se elimina. Si alguien no entiende, me consulta que les explico bien esto. Y entonces, ¿cuáles son los tipos de hidrato de carbono que podemos encontrar? Dijimos los simples, los complejos, pero a su vez, acá es donde se complica un poquito más, la cuestión es que dentro de los simples, los que aumentan rápido, hay dos grupitos, los refinados y los no refinados. Azúcares simples refinados se refiere, por ejemplo, al azúcar de mesa, a las bebidas refrescantes, ¿sí? A los alimentos que contienen, que son de la industria que contienen, como por ejemplo los chocolates, los bizcochos, en realidad tienen azúcares simples refinados, ¿sí? Y hay un grupo de azúcares simples no refinados que son, por ejemplo, las frutas y la leche, que en realidad no se eliminan estos, ¿verdad? Se eliminan los de arriba, estos no se eliminan. ¿Por qué? La fruta, en realidad, si bien es un alimento que uno escucha habitualmente que le sube rápido el valor, ¿sí?, de azúcar en sangre, tiene tantas ventajas porque tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, que no se elimina de una alimentación de una persona con diabetes. Sí se eliminan los de arriba porque no aportan ningún tipo de nutriente bueno, por decirlo de alguna forma. Y dentro de los hidratos de carbono complejos, también tenemos dos tipos, los integrales y los no integrales. Los no integrales son, por ejemplo, los alimentos como el arroz blanco, el fideo blanco, ¿sí?, el pan blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen fibra. ¿Se acuerda que yo le dije que la fibra era un carbohidrato que no se digería y que ayudaba a que los valores de glicemia se mantengan un poco más constantes? Bueno, entonces, los no integrales no contienen fibra. Los integrales sí, y acá incluye el grupo del arroz integral, el fideo integral, las harinas integrales, el pan integral. Entonces, y las leguminosas, que son excelente fuente de fibra. Estos son los alimentos que hay que elegir de preferencia para el paciente con diabetes, ¿sí? Otra cosa que es importante que tenemos que tener presente es que la indicación de la cantidad de hidratos de carbono que va a tener cada individuo, cada persona, también es individual. Va a depender del requerimiento calórico. No es lo mismo la recomendación de un niño de 4 o 5 años con diabetes que un adolescente de 14 o 15 años. Tiene mayor requerimiento calórico, tiene mayor requerimiento de hidratos de carbono. Entonces, tal vez eso es una confusión que a veces también se sucede, ¿sí? Que de repente uno ve a un niño comiendo, un niño diabético comiendo una porción, un adolescente, de arroz o de fideo, y dice, pero ¿cómo come eso? Sí, porque necesita el hidrato de carbono. Porque ese hidrato de carbono es lo que va a generar que los valores de glicemia no se bajen por debajo de 0,70. Y es importante ver la información nutricional de los alimentos que se puedan comprar, ¿verdad? Entonces, esto también es importante verlo, ¿sí? De repente están ahí con algún chico que les pregunta, ¿me ayudás, profe, con el tema de la lectura de la etiqueta? Y uno tiene que saber dónde tiene que mirar. Tiene que mirar, por ejemplo, en este caso dice carbohidrato, pero podría decir hidratos de carbono, ¿sí? El total dice 13 gramos. O sea que este alimento tiene 13 gramos de hidrato de carbono, y acá diferencia la cantidad de azúcares que tiene y la cantidad de fibra que tiene. Entonces, ver la cantidad de hidratos de carbono que tiene el alimento comprado también nos beneficia.
solo para recordar que las grasas de por sí no aumentan el valor de glicemia, pero sí pueden interferir en cuán rápido ingresan al cuerpo. Entonces, un alimento que tenga una buena calidad de grasa y que no tenga un alto contenido de grasa es de preferencia. Entonces, solo para recordar, las grasas de buena calidad son los aceites, los frutos secos y el pescado graso, como por ejemplo el salmón, ¿sí? Grasa de vaca, frituras, manteca, son grasas de mala calidad, y ni que hablar los alimentos con alto contenido de grasa que tengan el octógono de color negro, ¿sí? Entonces, cuidar la calidad de las grasas. Otra cosa importante dentro de la alimentación del paciente diabético es el fraccionamiento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? La cantidad de comidas que tienen que tener al día, ¿sí? También va a ser individual, va a depender mucho del patrón alimentario, de si es un diabético que va a tener insulina o no, ¿sí? Porque eso también influye, pero en principio lo que tenemos que tratar es de lograr que el alimento no se consuma de una sola vez, ¿verdad? Que tenga un fraccionamiento a lo largo del día. Eso también va a permitir los valores de glicemia constantes, ¿sí? O sea que en general el fraccionamiento de la persona con diabetes va a ser de 4 comidas principales y colaciones diferentes a lo largo del día, ¿verdad? También va a depender mucho del hábito alimentario de la persona. Entonces, debemos considerar, como siempre dijimos, como dijimos al principio, perdón, la edad, el sexo, la valoración del estado nutricional, no es lo mismo una persona que está en normopeso, bajo peso o en sobrepeso, los hábitos alimentarios y la actividad física. Por lo tanto, el plan de alimentación tiene que ser flexible, el plan de alimentación tiene que ser individual, ¿no? Es lo mismo, yo tengo una tía con diabetes y hace esto, no. Siempre tiene que ser individualizado para la persona. Y bueno, con respecto a la actividad física, también va a depender del plan de alimentación, del plan de insulina, como lo explicó muy bien Giselle, yo no me quiero detener demasiado porque ya, si no se nos va el tiempo, realizar la colación, o sea, la colación, la comida antes, si se prolonga mucho esa actividad física, ¿sí? Y bueno, esto es lo que les mostraba un poco, ¿no? En la guía de diabetes, que la pueden encontrar perfectamente en la página de la Secretaría, ¿sí? Nos va a guiar, ¿verdad? Si esa persona puede consumir, debe consumir, cuál es el alimento que debe consumir, lo que explicaba también recién, que no me voy a detener porque, bueno, ya lo explicó ahí y también lo pueden consultar, pero tengan presente que siempre hay que tener presente cuál es el tipo de actividad física que va a realizar, ¿sí? Y cuál va a ser la cantidad de tiempo que va a realizar. Y tienen pequeños ejemplos sencillos de lo que debería consumir si realiza ese tipo de actividad física. Yo lo que quiero transmitirle es que con respecto a la diabetes hay muchos mitos, ¿sí? Mitos como, por ejemplo, de que la banana está prohibida, de que el pan está prohibido, de que cuando uno tiene diabetes no puede tener una vida normal, y eso es lo que tenemos que evitar transmitir, ¿verdad? No hay que demonizar a los alimentos, no es alimento prohibido, o no prohibido, o esto no puede ser, no. Simplemente es cuidar la calidad de la alimentación, mantener un peso correcto, y transmitirle a ese niño, a ese adolescente, a esa persona, que puede tener la vida, yo puse normal entre comillas, porque la normalidad también es algo que hay que definirlo bien, pero bueno, puede tener la vida que tenía antes, o la vida que tienen sus amigos. No es que porque tenga diabetes se pueda estigmatizar. Sí, tener cuidados, nadie dice que no, por supuesto, ¿no? Y justamente trabajar en educación, que es lo fundamental, pero sí sacarnos esos mitos de la diabetes que tienen mucho que ver con la alimentación. Espero que no me haya extendido demasiado. Si tienen alguna duda me preguntan y bueno, me consultan, y bueno, agradezco a la inspectora Corina Braida que nos invitó a la presentación esta, que me parece que es fundamental y súper importante. Gracias, Patricia. No sé si hay preguntas, pasamos a Olga, que va a hablar de actividad física y algo de diabetes,
y de pausa activa. Bien. Buenas tardes a todos, un gusto reencontrarme con algunos de ustedes que ya nos vimos en alguna otra oportunidad y bienvenidos a todos los nuevos. No sé si Giselle o Patricia van a pasar las diapositivas del PowerPoint nuestro. Yo te las pasaría con gusto, pero no las tengo, así que... Ah, Giselle, tal vez. No, yo no la tengo tampoco. Bueno. ¿La tenés vos? Corina, estás muteada. Yo te la pasé. Bueno, de todas formas, en todo caso... Dale para poder compartir pantalla a ella. Sí, ella puede compartir. Poné compartir pantalla, Olga. Acá lo tengo abajo. No, ahí lo tengo con acceso a internet. No. Lista de tareas, ¿no? Abrí en el escritorio la presentación tuya primero. A ver acá. Es que estoy en la computadora de Corina, déjame ver si... No es la que donde yo tengo mis iconos habitualmente ubicados. A ver. Giselle, yo te lo pasé, buscalo porque te lo pasé el PPT al correo. Reviso. Sí, porque el que encontré acá es uno que está modificado, que es para otra presentación. Porque yo estoy en otra computadora, no estoy en... Pero la que tengo es la de Patricia. En FDU. Sí. Este no es el único. Tengo la de... ¿Me pasaste el de Patricia? No, está la nuestra también. Modificación 17 de noviembre. Ay, perdón, pero... Porque compartiendo no puedo. Ahí voy. Bien, ahora hablamos un poco de la utilidad. ¿Para qué me sirve? Oxigenar el cerebro, mejorar la respiración. No necesariamente hay un desgaste físico, evita posturas viciosas y mejora las relaciones interpersonales. Nosotros, ¿está a partir de qué diapositiva, Giselle? No sé. ¿El número? No sé. Bueno, bien. Adelante, seguimos. Acá no me muestra el número, perdón. Bueno, y volviendo a diabetes, decimos que es necesario que en los centros educativos, plazas de deporte, clubes, etcétera, se sepa que las personas con diabetes deben tener una actividad de educación física regular, planificada y con precauciones, lo que no significa que sea una actividad física específica. Bien, en este sentido lo que queríamos decir es que no hay ninguna actividad física en particular o deporte que se pueda decir esto es para personas con diabetes, sino que prácticamente pueden practicar todos los deportes y llevar a cabo actividades físicas variadas sin que necesariamente haya una específica para personas con diabetes. Siempre que tengan los cuidados necesarios, los controles necesarios, muy bien. Entonces, se puede requerir el control de la glicemia antes de comenzar la actividad, durante, eventualmente, y también al finalizar.
Antes, lo que decíamos, el valor está por encima de 240, no se recomienda empezar con la actividad física. Durante, se debe ser flexible y permitir la salida de clase para realizar ingestas, colecciones. Esto hablamos, por ejemplo, cuando tenemos niños, alumnos en clase, en liceo, etcétera, o mismo en la clase de educación física, permitirles esa salida para hacer la ingesta de reposición, digamos, y a posteriori es recomendable que se realice un nuevo control para saber si se necesita un alimento extra o no. Bien, pasamos a la siguiente, gracias Giselle. Beneficios a nivel psicológico y fisiológico de realizar ejercicio. ¿Sí? En general, que aumenta, que mejora el funcionamiento intelectual. Hablábamos también por el tema de la oxigenación, la velocidad de reacción, la eficacia en el trabajo, autoestima, autocontrol, imagen corporal, la conciliación del sueño. Y disminuye la ansiedad, la depresión por el efecto de las endorfinas, los dolores en general, el consumo de fármacos y el ausentismo laboral. El consumo de fármacos, obviamente que está relacionado a mejoras que permiten que el médico indique el retiro de alguna medicación que estaba tomando porque fue superado con, digamos, con los beneficios de una actividad física. Barreras. A pesar de conocerse los beneficios que tiene la actividad física para la salud, muchos expresan razones o encuentran barreras por las cuales descartan o esquivan, digamos, el ejercicio y transforman el sedentarismo en un estilo de vida. Las excusas que algunos de nosotros alguna vez también nos las pusimos, nos hicimos la trampa, fue no tengo tiempo, me aburre, soy malo para hacer ese ejercicio o ese deporte, me da vergüenza, es caro o no tengo con quién ir. Bien, esas son las excusas que más que menos creo que algunos de nosotros alguna vez nos hicimos la trampita. Pasamos a la siguiente, Giselle, gracias. Ayudas. Esto sería casi que una autoayuda. ¿Qué puedo hacer? Identificar qué disfruto hacer, cuándo y cómo, para poder llevarlo a cabo, poder cumplirlo, ¿sí? Que sea realizable también, ¿sí? Metas razonables, ser realista con lo que puedo hacer, analizar esos obstáculos, descubrir qué me impide estar activo para encontrar una solución y luego prepararme para los contratiempos o para saltar esas trampitas e intentarlo otro día, ¿sí? Bien. Entonces, realmente lo que tenemos que buscar es no la excusa para no hacer, sino la buena razón, la positiva que nos impulse a hacerlo. Pensemos, ¿se puede realizar ejercicio en el horario laboral? Bien. La respuesta es que sí. Aquí estamos pasando un poco al programa que tenemos en el departamento de pausa activa, ¿sí? Donde nosotros invitamos, en vez de hacer una pausa sedentaria, pasiva, la del café con mucho azúcar, pasamos a que sea una pausa activa, refrescante y reactivante, digamos. ¿Se puede hacer en el horario laboral? Sí, perfecto. Bueno, la anterior no importa. Se pasó. Ay, una más. Por ejemplo, un simple estiramiento durante unos minutos que ayude a eliminar o a disminuir la tensión nerviosa, emocional, a relajarse, a activar la circulación y toda la musculatura que estuvo en reposo, que tal vez quedó rígida durante un tiempo. Bien, ahora sí pasamos a la siguiente. Tenemos en cuenta. Esto sería para ejercicios personas con diabetes, ¿sí? Ejercicios de corta duración, de moderada y de las que superen, por ejemplo, 1 hora. Acá yo creo que ya fue exhaustivamente explicado con ejemplos y cuadros, así creo que podemos seguir de largo con esta, que prácticamente es un resumen de lo demás. Beneficios de la actividad física en personas con diabetes: ayuda a nivelar los valores de la glucosa, mejora la absorción de insulina, mejora el perfil lipídico, aumenta el gasto calórico, facilitando el control de peso. Bien. Y con el Actívate en el trabajo, que hablábamos de la pausa activa, ¿sí? Pasamos a ver que es un proyecto, lo que habíamos dicho, del Departamento de Actividad Física y Salud de la Secretaría Nacional del Deporte, que forma parte del programa AVAS, Activa, Vida Alegre y Saludable, con el fin de aplicarlo como plataforma de intervención en el ámbito de la Administración Central. Se implementa a través de un convenio que se realiza con la institución
con la Secretaría Nacional del Deporte a través de la Comisión de Salud, la cual sirve de nexo con el departamento. Bien. Pausas activas, lo que hablamos, una manera de compensar, reequilibrar el organismo, disminuyendo y combatiendo el sedentarismo. Bien. Tips de escritorio, mantener una correcta postura tanto de pie como sentado, sin cruzar las piernas en lo posible, movilizar articulaciones varias veces al día, estirarse, recogida de objetos por debajo de la cintura, siempre flexionando las piernas, manteniendo la espalda recta, respiración, dedicar unos minutos también para una relajación a través de la respiración, y la vista también cambiar la dirección de la mirada, ¿sí? Sobre todo para las personas que tuvieron la mirada fija durante muchas horas en la computadora. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Utilizando en posición sentada sería, ¿sí? Contraemos fuertemente, por ejemplo, abdomen, buscando pegar, adosar la columna al respaldo y relajamos, ¿sí? Entonces, podemos practicar ese ejercicio varias veces de contracción y relajación. Bien, bueno, acá dice, hay una muletilla, si no llegas a apoyar totalmente los pies en el piso, utiliza un libro, puede ser una caja o algún plano inclinado que me mantenga los pies un poquito más en alto. Bien, pasamos a la siguiente. Para miembros inferiores, también sentados, siempre buscando una buena postura, que la espalda quede bien contenida, realizar círculos, circunducciones con los tobillos, con los pies en ambas direcciones. ¿Sí? Puede ser en forma alternada, con una pierna, la otra, los pies, con flexo-extensiones también. O sea que son circunducciones, flexo-extensiones. Movilidad de hombros, ¿sí? Si quieren me pueden acompañar. Puede ser uno, el otro, de adelante hacia atrás, los dos a la vez. Puede ser algún ejercicio, ¿sí? Apoyando los dedos sobre los hombros y elevando los brazos en forma flexionada. Muy bien, brazos bien relajados, extendidos al costado del cuerpo, realiza con los hombros círculos hacia adelante y hacia atrás. Muy bien, pasamos al siguiente, gracias. Hombros, ya había hecho la descripción de siempre la espalda derecha, bien contenida en el respaldo si lo estoy usando, y hacemos la elevación de los codos y volvemos a la posición inicial. Bien, los beneficios en la salud se potencian cuando la persona es activa. Y aquí la frase final y para cerrar, que dice, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Así que bueno, acá está un poco la propuesta nuestra de la pausa activa para movilizarnos. Acá mi compañera Liliana Sande en una de las clases, en alguna de las oficinas por las que recorre para la pausa activa y actívate en el trabajo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy nuevamente y quedamos hasta la próxima. Hola, gracias Olga. Un poco lo de la pausa activa y unir la diabetes, que ya lo venimos trabajando hace tiempo con Giselle, es porque es importante darle esos tips a la gente que va a las plazas o que puedan relacionarse, para que se puedan llevar esos tips de ejercicios para que los hagan en casa. Porque a veces esas barreras que tanto hablamos, que les cuesta tanto, poder explicárselo a un niño, a un adulto mayor que no quiere hacer actividad. Entonces, todos los ejercicios de pausas activas, y también es una idea de que, sobre todo con la gente del interior, empezar a trabajar el tema de la pausa activa, en las oficinas, en los trabajos, de coordinar eso para poder que la gente, al hacer pausa activa en el trabajo, empiezan, bueno, a motivarse y a sumar para que vayan a hacer actividad física realmente en el trabajo. No sé si hay preguntas para Patricia, todavía estamos bien, o para Olga.
porque a Patricia no hizo preguntas, pero estamos, si alguien le quiere hacer preguntas a Patricia, ¿le quedó alguna duda? A Ruth, Artús, ya que está la inspectora Mara Espel, mande nomás el pedido. Buenas tardes, ¿cómo andan? Por privado, mientras estaba realizando la exposición, y bueno, tratando de escuchar y todo al mismo tiempo, le preguntaba yo qué posibilidad había de poder realizar un Zoom con la gente nuestra, de la localidad y alumnos, que bien puede ser de Giselle, de Patricia, de las dos, o una o la otra, porque me parece muy bueno y que sea para la población en general también, no solamente para nosotros. Y la verdad que era un poquito eso. Medio por privado preguntaba a ver si podía, porque la verdad que no sabía si era abierto o era solamente para nosotros de la Secretaría. Y bueno, era un poquito eso. Gracias. No, Ruth, ya te contesto. Era abierto, no era solo para la Secretaría, era abierto, se podía invitar a la comunidad, pero a veces la información no llega, pero no quiere decir... nosotros estamos cerrando los ciclos. Pero sí pensarlo ya para el 2022, que el departamento ya está armando todo para poder, digo, porque se viene noviembre, diciembre y estamos como en cierre. Para el 2022, por ejemplo, digo que tenemos ya ideas de capacitación, bueno, está por vía de la inspección, de ustedes, de las inspecciones, poder tener capacitación para la comunidad, que es lo que queremos, porque con Giselle y con Liliana y con Olga lo hablamos. Acá no está solo el profesor de educación física, sino que también está la comunidad, que tiene que aprender, otros actores de la comunidad y los propios alumnos, ¿no? Giselle, así que ya está comprometida, Patricia también. Bueno, nosotros, como saben, digo, desde la Fundación continuamente estamos haciendo charlas y que son abiertas a todo el mundo y todas las actividades nuestras son gratuitas, entonces está bueno que ustedes también transmitan eso a las personas interesadas en estas temáticas. En nuestro canal de YouTube de la Fundación van a encontrar una enormidad de charlas que hemos dado durante el año con diferentes profesionales, charlas también como estas, porque estas charlas nosotros las hacemos también en las escuelas. Entonces, bueno, mientras tanto tienen un montón de material ahí en el canal de YouTube nuestro de la Fundación para quien quiera informarse más. Y sin duda que estamos a las órdenes y abiertos a seguir haciendo actividades, porque es lo que más nos interesa, que la información llegue a las personas. Así que sí. Bueno, vamos a decir que hicimos una actividad en Juan Lacase el otro día que salió espectacular, con la Secretaría y con la Fundación. Estuvo muy buena la caminata, la gente de Juan Lacase muy bien, y bueno, estuvo... ¡Ah! Entonces está, que eso es digo, como tenemos el convenio con la Fundación de Diabetes, nosotros aprovechar un poco este convenio, ¿no? Y nos habían preguntado también por el tema de los glucómetros, vieron que ustedes recibieron glucómetros, cada plaza, no tiene por qué tener la lapicera, vieron que mostró Giselle, con la agujita se puede hacer, yo ya escuché tanto, pero con la agujeta que pueden hacer el estudio, ¿verdad, Giselle? La idea, claro, la idea es que el glucómetro no está el lancetero, porque el lancetero es personal. Digo, porque el lancetero ustedes lo utilizan y pueden quedar, digamos, con sangre, digamos, entonces eso es personal. Por eso es que se les mandó solamente las agujitas, los punzores, y la idea es utilizarlos solo para cada uno y en forma, digo, son descartables. Por eso es que no fueron los lanceteros, porque los lanceteros son personales. Entonces, y fueron solamente los punzores para utilizar. ¿Alguna pregunta para Patricia?
¿Algo más? No, les quería decir que no se asusten porque las personas con diabetes saben y están acostumbrados a utilizar los laceteros solos. Así que no se estresen por eso. Bueno, si no hay más preguntas, gracias por estar. Les vamos a mandar el link después, cuando me lo mande la grabación, así que para que se lo puedan pasar a los colegas. Yo lo voy a mandar a capacitación para que lo envíe a todo el mundo, porque esta vez agregamos lo de alimentación, la otra vez había sido solo sobre la guía. Esta vez fue diferente, entonces para mandarle a todo el país. ¿Está? Y ya aprovechamos a invitarlos para el año que viene, porque conforme, como dijiste, este año hicimos la movida de la diabetes en Colonia, ojalá el año que viene se sumen otros departamentos a hacer esta movida de la diabetes con motivo del Día Mundial de la Diabetes en otros departamentos. También se hizo una movida de la diabetes que no está la compañía de Tacuarembó, en Tacuarembó. Tacuarembó. Sí, este año, o sea que, bueno, capaz que Flores, Miriam Bachi. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Cardona, o bueno, veremos, en algún lado poder hacer Canelones, Sandrita Panzini. Está bien. Empando. Estamos trabajando también y que están aliados en esto los Leones. O sea que, y los Leones están en todo el país. Así que bueno, contamos con ese apoyo también, en que el año pasado y también están comprometidos para el año que viene hacer más movidas en el interior. Así que bueno, sumamos. Sumamos. Gracias. Muchas gracias, bueno, gente. Gracias. Muy lindo todo. Gracias. Muchas gracias. Bueno todo. Chao. Excelente. Chao. Chao. Chao.